tenemos nuestra pantalla, ¿no es cierto? También, ya. Entonces, la clase de ahora va a tratar sobre los trastornos del pene y de la uretra masculina. No van a estar incluidos alteraciones infecciosas ni tumorales, ¿ya? Entonces, más vamos a incidir en alteraciones congénitas y algunas de otro tipo que no estén incluidas dentro de los procesos infecciosos ni tumorales. Bien, entonces este diagrama, este esquemita es muy importante, muy importante. Ya lo deben conocer, lo han visto en alguna oportunidad, es acerca de la embriología. Entonces tenemos nosotros que en las mujeres el tubérculo genital se convierte en el clítoris. Las protuberancias genitales en los labios mayores en la mujer. Y los pliegues genitales en los labios menores. En los hombres tenemos que el tubérculo genital se va a convertir en el glande del pene. Y las protuberancias genitales se fusionan para convertirse en el escroto. Y los pliegues genitales se alargan para convertirse en el eje del pene y de la uretra peneana, ¿no? Entonces, un camino para el varón, un camino para la mujer diferente, ¿no? El tubérculo genital en el clítoris, el tubérculo genital en el glande, tenemos los tubérculos genitales en los labios mayores, en el escroto, y los pliegues genitales en verde van en los labios menores y en el eje uretral y perineo en el varón. En cuando acá tenemos la anatomía del pene. Entonces, ¿qué es lo que hay que rescatar acá? Lo que hay que rescatar, pues, de que las estructuras principales, tenemos los dos cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso que incluye la uretra y tiene una prolongación que vendría a ser el glande. Entonces, acá en el corte transversal se ve más nítidamente, ¿no? Los cuerpos cavernosos que están uno al lado del otro y que van a conformar la mayor parte de todo el tronco peniano. En la parte inferior tenemos el cuerpo esponjoso, que incluye la uretra y que se va a prolongar en lo que es el glande. Entonces, estas estructuras, pues, básicamente son estructuras vasculares. Ya, o sea, no tienen una firmeza. Por eso es de que la sección de un pene no requiere, pues, gran esfuerzo. Y eso ha sucedido en algunas oportunidades cuando le han practicado la sección al pene, ¿no? Sobre todo por problemas así de infidelidad, la mujer ha hecho sección del pene y lo podría haber hecho con mucha facilidad porque es un órgano vascular, piel y algunas estructuras que son firmes que envuelven
a los cuerpos cavernosos, pero después es bastante, por decir, blandos, son tejidos blandos, que se logra la erección y una firmeza durante la erección por el atrapamiento de sangre. Entonces acá tenemos también, hay que ver, ¿no? Normalmente el varón nace y tiene un prepucio relativamente largo. Acá está un poco exagerado, pero se estima de que la mayor cantidad de varones tiene prepucio largo. Debe cubrir aproximadamente las 2/3 partes del glande. ¿Ya? O sea, es normal tener prepucio largo. Tenemos también aquí algunas estructuras que son importantes. Acá, sobre todo en este corte transversal, tenemos, miren ustedes, la vena dorsal profunda, la superficial, la vena dorsal superficial, son importantes, sobre todo la profunda. Esta profunda va a llevar un drenaje sanguíneo importante, y es la que en algunas oportunidades nosotros, ante sangrados masivos que puede haber en una prostatectomía radical, en que puede haber una mala hemostasia, puede haber habido una mala hemostasia de esta vena, ¿no? Porque esta va hasta la zona prostática. Y en algunas oportunidades, cuando el sangrado es masivo, también en algunas cirugías abiertas, con abordaje retropúbico, puede haber sangrado masivo y nosotros tenemos que recurrir a la zona proximal peniana, irla a buscar para hacer su ligadura y evitar el sangramiento que puede haber en la zona retropúbica. Y también es importante este detalle de ver por dónde van a deslizarse los nervios dorsales del pene. Generalmente están a 1 centímetro, 8 milímetros a 1 centímetro de la parte media. Es importante cuando nosotros hacemos la infiltración para realizar la circuncisión en los adultos con anestesia local. No evitar la parte media, dorsal media, porque tenemos los vasos importantes, tanto los vasos venosos y los arteriales, y más bien irnos más lateralmente, 1 centímetro, para que la anestesia sea más efectiva, la infiltración, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que podemos nosotros resaltar en este esquemita. Acá, para ver los pliegues, ¿no? Ustedes saben que en los niñitos, cuando veamos ahora lo que es las adherencias balanoprepuciales o la fimosis, nosotros vemos de que hay pues un epitelio en el prepucio largo que normalmente pues va a ser reemplazado por descamación o por recambio de las células más superficiales. Y eso va a ocasionar la organización de unos pseudotumores que son los esmegmomas. Esmegmomas que no es otra cosa que la acumulación del esmegma. O sea, el esmegma se va a producir pues básicamente por la descamación de las células, que son células necróticas, ya muertas, que se van a acumular y van a formar el esmegma. El esmegma de por sí tiene poderes inflamatorios intensos e incluso puede favorecer la presentación de tumores. Por eso es que el cáncer de pene se va a dar
casi exclusivamente en no circuncidados o que tienen fimosis. Un elevadísimo porcentaje van a tener fimosis. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio ahí permanente que puede empezar a desencadenar la formación ya de un cáncer, ¿no? Entonces eso hay que tener en consideración. Por eso nosotros consideramos de que la higiene a nivel del pene es muy importante para evitar el cáncer, ¿no? Justamente el cáncer de pene se da en pacientes con fimosis o aquellos que tienen pésima higiene, ¿no? Pésima higiene. Entonces, por eso es que nosotros sabemos de que el recorte del prepucio redundante, o sea, realizar la circuncisión en etapas tempranas previene la presentación de cáncer de pene, y eso es muy manifiesto por cuestiones rituales que lo realizan los judíos. Entonces ellos es la única raza que no tiene cáncer de pene, probablemente por ese ritual que hacen y por lo que incentivan y facilitan también la higiene del pene, de glande y toda la zona, ¿no? Bien, entonces acá para ver la musculatura del piso pélvico, hay que tener presente de que la musculatura que rodea a la zona del esfínter a nivel del ano es la misma que va a circundar, no es la misma, sino que está en relación con la que va a circundar a la uretra, membranosa. Por eso nosotros, cuando queremos, por decir a un paciente que se le ha practicado la prostatectomía, puede ser por hiperplasia prostática benigna, por decir se le ha practicado una resección transuretral o se le ha hecho una cirugía abierta, se va a destrozar el esfínter interno. El hombre tiene dos esfínteres, el interno que está a nivel del cuello vesical y el externo que está al nivel de la uretra membranosa. Entonces, nosotros al destruirle el esfínter interno con la operación, va a haber un periodo posoperatorio inmediato que puede haber con cierto grado de incontinencia, porque el esfínter externo de la uretra membranosa tiene que, entre comillas, aprender a contener bien o a agarrar mayor calidad de contracción. Entonces nosotros aconsejamos en esos casos que se pueden presentar o que se presentan mayoritariamente, pero tienen un proceso de mejoría muy rápido, ¿no? En 1 o 2 semanas se logra generalmente la continencia nuevamente en los posoperados de próstata por RTU por cirugía abierta. Tenemos que hacer ejercicios en que mejore la tonicidad de, sobre todo, los esfínter anal y también los elevadores del ano, ¿no? Entonces se les indica que realicen determinado tipo de ejercicios para mejorar el tono del esfínter externo y lograr la continencia. Entonces acá, nuevamente, en este corte transversal, para incidir por donde se van a estar, miren, los nervios superficiales, incluso están más alejados de la línea media, 1 centímetro, para lograr una infiltración más eficiente y una anestesia más eficiente. Y evitar más bien la parte media de la zona dorsal del pene, porque es la zona estrictamente vascular.
Acá, para ver la composición, como si fuera un rompecabezas, como nosotros podemos liberar a los cuerpos cavernosos que van a estar fijados en la zona ósea y se van a adherir firmemente al cuerpo esponjoso, pero se pueden liberar, sobre todo estos en las penectomías totales que hacemos, ¿no? Las penectomías totales, tenemos que hacer liberación hasta ir a la parte más proximal y hacer una liberación de, en este caso, de la uretra rodeada por el cuerpo esponjoso. Se libera para tener lo más largo de uretra y hacer un abocamiento a la zona perineal, ¿no? Eso es básicamente para tener una idea de que nosotros los podemos liberar, tanto los cuerpos cavernosos de el cuerpo esponjoso. Bien, entonces ya entrando de plena, ya al tema de hoy, tenemos anomalías congénitas del pene. Tenemos nosotros la apenia. El prefijo A quiere decir sin en medicina, ¿no? Sin pene. O sea, la apenia es muy rara. La uretra se abre sobre el perineo en estos casos que hay apenia, o dentro del recto, incluso en algunas oportunidades. Se le debe considerar como perteneciente al género femenino, ¿no? El pene es la característica importante, probablemente la más importante del sexo masculino. Entonces, del género masculino. Entonces, su ausencia nos lleva a considerar como que se trataría de un género femenino. El megalopene. Megalo grande, pene grande, ¿no? Presente en niños con incremento de la producción de testosterona. Por ejemplo, en los tumores de células intersticiales del testículo, en la hiperplasia o tumores de la corteza suprarrenal también. También se puede presentar en otro tipo de anomalía. Nosotros lo hemos visto también en el síndrome de ciruela de Pasa, en abdomen ciruela de Pasa, en el síndrome de Prune-Belly. Entonces, en eso se puede ver megalopenes, ¿no? Acompañados por megalouretra también, ¿no? Indudablemente. El micropene es relativamente común, no tanto como el que es muy común, pero relativamente común. Se presenta cuando hay deficiencia de testosterona. Se asocia a testículos pequeños y criptorquidia. El tratamiento es con testosterona oral desde el año de edad. Una vez diagnosticado, debe ser tratado. Entonces acá tenemos ya en adulto ya mayorcito un micropene. Otro micropene. Nosotros consideramos micropene cuando el tronco tiene una longitud menor de 5 centímetros. Ustedes saben que el tamaño en flacidez normal de un pene oscila entre 10 centímetros, y en erección puede ser 13 a 15 centímetros, de acuerdo también con la raza, ¿no? Hay determinadas razas, sobre todo la raza descendiente de África, la raza negra, tiene penes más grandes en general, ¿no? Y los penes más pequeños se van a ver en la raza asiática, ¿no? O los descendientes de los asiáticos.
Anomalías congénitas de la uretra, tenemos la duplicación de la uretra. Es es una anomalía congénita rara y en las cuales el urólogo debe resecar una de ellas, o sea, se les hace la evaluación y se ve cuál tiene mejor calidad de funcionamiento, sobre todo de pasaje de la vía urinaria. Y se conserva la misma y se trata de, de llegar a lo más posible, a lo más cercano a la normalidad, ¿no? Resecar la uretra que está de más o, o menos funcionante. Tenemos la estenosis uretral congénita, que rara se da en la fosa navicular. O sea, después de la fosita navicular, en la parte más distal va a haber un estrechamiento. Normalmente el meato uretral que corresponde a esa zona debe tener en el adulto un calibre pues de 9 milímetros. Cuando es menor, entonces estaríamos ante un diagnóstico de una estenosis uretral congénita. Y la uretra membranosa también puede presentar esta estenosis uretral. Se debe practicar una urografía excretoria cuando tenemos estos diagnósticos, una uretrocistografía retrógrada y una uretrocistoscopía de estos pacientes, porque las anomalías congénitas en una persona, en un individuo, por más, por menores que sean ellas, pueden ir acompañadas por otro tipo de anomalías congénitas en las partes no accesibles del individuo, ¿no? Entonces hay que descartar que no haya concomitantemente o paralelamente otra anomalía de mayor cuantía interna. Se trata con uretrotomía interna o uretroplastía, la estenosis uretral. Acá tenemos un doble pene. Entonces, en estos casos, lo conveniente es conservar el pene más funcionante. Válvulas uretrales posteriores. Se presentan en la uretra prostática distal, o sea, a nivel de la uretra prostática distal. Y vienen a ser membranas que causan diferentes grados de obstrucción. Entonces, las consecuencias que pueden traer la presentación de estas valvas de acuerdo a la dimensión de las mismas es espectacular. Vamos a ver algunas imágenes posteriormente. Tenemos, en cuanto a la sintomatología y la signología, estos pacientes cursan con chorro muy delgado, presentan infecciones de la vía urinaria, presentan infecciones que pueden llegar a sepsis. Y por imágenes lo característico es encontrar pues hidronefrosis y alteraciones de la uretra proximal a la estenosis, o sea, de la uretra prostática y del cuello vesical. En el laboratorio nosotros podemos ya encontrar azoemia, creatininas elevadas con alteración de la función renal y cursan estas valvas uretrales posteriores con orina infectada. En cuanto a la radiología, se debe practicar la cistouretrografía de vaciado. O sea, esta cistouretrografía de vaciado es una fase de la urografía excretoria. Nosotros al inyectar sustancias yodadas, radiopacas, se van a empezar rápidamente, a los pocos segundos, va a empezar a liberar, a filtrar esta sustancia y va a dibujar todo el árbol urinario.
Esa es la urografía excretoria. Entonces nosotros, la cistouretrografía de vaciado vendría a ser el momento en que está llena la vejiga y nosotros invitamos al paciente, si es un paciente mayorcito, indudablemente, o si no, habrá que hacer una compresión. Si es un paciente muy pequeño y está sedado o anestesiado, está sedado, entonces habría que hacer una compresión en el hipogastrio para provocar la distensión de la vejiga y provocar una fuga de orina si se pudiera. Pero si colabora el paciente, entonces se le invita a hacer una micción y en ese momento se toman las placas, ¿no? Esa es la cistouretrografía de vaciado. Vamos a evidenciar nosotros una elongación y dilatación de la uretra posterior, o sea, la uretra prostática, con un cuello vesical muy prominente, o sea, muy dilatado. En la urografía excretoria sola vamos nosotros a detectar el hidrouréter, o sea, un uréter dilatado, e hidronefrosis en casos más graves, ¿no? Hidronefrosis bilateral. Acá tenemos, miren, una uretrocistografía de un paciente con válvulas de la uretra posterior. Miren, la vejiga es una vejiga de lucha, o sea, se achican estas vejigas porque se hipertrofia el músculo detrusor. El problema obstructivo está en la uretra, al final de la uretra prostática. Entonces, esta imagen la podemos ver nosotros en la urografía, ¿no es cierto? Vemos una vejiga con tendencia a ser de esfuerzo, pequeña, con paredes muy gruesas, y vamos, lo llamativo en este caso va a ser la gran dilatación de los uréteres. Miren, parecen intestinos. O sea, una gran dilatación y también una gran dilatación del sistema colector renal, ¿no? De los cálices, están totalmente abombados, distendidos. Entonces, acá vamos a ver, pues, de que hay una distensión en lo que habíamos hablado de una cisturetografía miccional. Vamos a ver esto. Vamos a ver una dilatación de la uretra prostática. La zona estenótica está acá. Está acá la zona estenótica. Las valvas, la presencia de las valvas, que es la zona estenótica. Y vamos a ver, pues, la dilatación, la complacencia de este cuello vesical y la vejiga más bien con paredes irregulares que muestran que es una vejiga de esfuerzo. La ultrasonografía en las valvas uretrales posteriores puede verse hidronefrosis. Puede haber hidrouréter y distensión. Y puede haber distensión vesical. Puede detectarse hidronefrosis en la etapa fetal. Por eso es conveniente siempre hacerles estudios sonográficos antes del nacimiento. Exploración instrumental. La uretrocistoscopía, que visualiza cambios en la vejiga por obstrucción, y el diagnóstico se confirma con la visualización de las valvas de la uretra prostática distal. Entonces, como generalmente esto afecta a los niños, pues hay que hay que derivarlos a un centro de urología pediátrica, ya, porque ahí van a tener el cistoscopio correspondiente. Normalmente en un servicio de urología general no hay cistoscopios pequeños. El cistoscopio pediátrico tiene cistoscopios pues con calibres neonatos de 8, 10 y pediátricos ya 12 Charrier. Pero son pequeñitos. Y con eso también, así como hay cistoscopios pediátricos, hay resectoscopios pediátricos.
El receptoscopio del adulto tiene un calibre pues, de 24 hasta 27 Cherrier. Los pediátricos receptoscopios para hacer resección de las valvas son ad hoc con calibres de acuerdo a la edad del paciente, pero que pueden fluctuar entre 8 y 12 Cherrier. El tratamiento consiste en la extrusión de las válvulas, de las valvas que pueden ser con fulguración transuretral, o sea, quemarlas, uso de antimicrobianos para prevenir la urosepsis. Estos pacientes a veces mueren por urosepsis. Entonces, controlar bien las infecciones urinarias. El pronóstico debe realizarse idealmente una detección temprana y debemos también, dentro de los protocolos, exigir que se hagan estudios ultrasonográficos prenatales, ¿no? Las válvulas uretrales anteriores, ya no es posteriores. Anteriores se refiere a anteriores de la uretra. Son raras, se presenta dilatación uretral o divertículos proximales a la zona donde están las valvas o válvulas. Presentan igualmente infecciones, puede haber enuresis. El diagnóstico es por uretroscopía y uretrocistografía. O sea, por uretroscopía, uretrocistoscopía y uretrocistografía, ¿no? Inyectar contraste por el meato uretral externo y dibujar toda la uretra y la vejiga si hay pasaje. El tratamiento es igualmente como las valvas uretrales posteriores, el tratamiento es la electrofulguración endoscópica. Entonces, congénitamente también pueden haber fístulas uretrorectales y vesicorrectales. Son raras, asociadas con ano imperforado, se elimina gas y heces por la uretra. Si hay ano, la orina se elimina por el mismo, o sea, puede salir orina por el ano, ¿no? El diagnóstico es cistoscópico, el tratamiento es abrir el ano imperforado y el cierre de la fístula que puede ser diferido previa colostomía sigmoidea temporal. Vamos ahora a otro tema, que es el hipospadias. En el hipospadias tenemos que tener en consideración que en la 7ª u 8ª semana de gestación, o sea, bien precozmente, o sea, a los 2 meses de gestación, los genitales externos empiezan a diferenciarse entre los dos sexos debido a estimulación androgénita en los fetos masculinos. O sea, ya empieza la diferenciación. En el hipospadias, el meato uretral se abre en la cara ventral del pene, o sea, hacia abajo. Se da cuando la fusión de los pliegues uretrales es incompleta y el prepucio no se fusiona con la cara ventral del pene. La incidencia es de 0,3 a 0,7% de nacidos vivos hombres, más prevalente en la raza caucásica que en la raza negra, o sea, en blancos más frecuente que en negros. Incidencia aumenta cuando se administra estrógenos durante el embarazo, entonces hay que tener cuidado con eso de la píldora del día siguiente, con los anticonceptivos orales que se dan estando la paciente, la mujer ya gestando. No está establecida la transmisión genética, o sea, no hay aparentemente una relación con los genes. Su causa es desconocida y hay ciertos factores de riesgos asociados, ¿no? Tenemos la edad materna avanzada, la diabetes mellitus materna preexistente, edad gestacional antes de las 37 semanas, historia de hipospadias paterno, exposición a fumar y pesticidas, insuficiencia placentaria, bajo peso placentario y patología, prematuridad,
restricción de crecimiento fetal, fertilización in vitro. Estos son factores de riesgo que se han estudiado. En cuanto a la clasificación, de acuerdo a la localización, tenemos el glandular, el meato hipospádico se abre en la zona del glande, en la parte ventral del glande, ¿no? Normalmente el meato uretral debe estar en la parte más distal del glande. Entonces, si ya va en la parte ventral más hacia abajo, ya se habla de un hipospadias glandular o glandelar, a veces le llaman también glandelar, ¿no? Glandular. Coronal se abre en el surco coronal de glande, ¿no? De glande con el prepucio distal. Tercero, del cuerpo peniano. Tenemos el peno escrotal, que se abre el meato en la zona de la juntura penoescrotal, y perineal cuando se abre ya en la zona netamente perineal, ¿no? Es el grado más extremo. El 70% de todos los casos son peniano-distales o coronales, o sea, son relativamente no complicados, no complejos, o sea que se dan en la parte más distal, pero sí en ubicación ventral. El hipospadias en el hombre es evidencia de feminización, o sea, es un varón hipospádico. En algún momento ha habido hormonas femeninas que han alterado la evolución normal, ¿no? Entonces es una evidencia de feminización. Los recién nacidos con hipospadias no deben ser circuncidados nunca, pues la piel del prepucio puede ser útil para la reconstrucción futura, o sea, para formar la neouretra que falta. Entonces tenemos acá una clasificación según la anatomía, que es una de las últimas clasificaciones que hay. Esta clasificación se realiza teniendo en consideración la apariencia del prepucio. O sea, normalmente el prepucio tiene una apariencia de capuchón, así como una casaca, la capucha de una casaca, ¿no? La ubicación de la uretra y la presencia y el grado de curvatura. Generalmente la curvatura es hacia abajo, o sea, es ventral. Tenemos esta clasificación. La primera, forma frustra de hipospadias. Representa una forma incompleta o parcial de hipospadias. O sea, hipospadias así leve, ¿no? Se da en 10% de los casos, se presentan anomalías meatales insignificantes. Prepucio es asimétrico y no hay curvatura peniana. No hay curvatura peniana. El hipospadias estándar va a presentar un meato ectópico, o sea, no está el meato donde debe estar, o sea, en la parte más distal del glande. Va a presentar un prepucio encapuchado dorsal, clásico sin fusión del prepucio en el escroto. Tamaño del pene y glande van a ser normales, 2.5 centímetros y mayor de 14 milímetros. Y existe curvatura de pene variable, se da en el 65% de casos, es el más frecuente, el hipospadias estándar. Hay hipospadias severos, el meato uretral ectópico se encuentra en el escroto o periné. Aquí hay un glande pequeñito, es que es menor de 14 milímetros. Y curvatura peniana severa. Se da en 20% de los hipospadias, los severos. Y hay otro tipo en esta clasificación según la anatomía que es las variantes raras, ¿no? Incluyen cordés sin hipospadias,
Cordé se le llama a una estructura fibrótica que está en la zona ventral, que se le relaciona con un rezago de lo que debió ser la uretra. O sea, va a haber un cordé sin hipospadias, va a haber megameato con prepucio aparentemente normal. Y se da en el 5% de los hipospadias. En cuanto a la clínica, tenemos que síntomas y síntomas, lo característico pues es el encordamiento, la curvatura del pene, que es ventral, es hacia abajo. El pene en forma de capucha, o sea, el prepucio forma una característica forma de capucha. Y esto se da porque hay un prepucio ventral deficiente o ausente en algunas veces. No hay prepucio en la parte ventral. Entonces hay como una hipertrofia o un prepucio más redundante en la zona en la zona dorsal, ¿no? El meato hipospádico puede ser estenótico, o sea, puede ser pequeñito. Datos de laboratorio radiológicos y endoscópicos, hay que hacerles necesariamente un frotis bucal para establecer el sexo genético de estos pacientes, sobre todo en aquellos hipospadias más severos. La uretrocistoscopía, evaluar el desarrollo de los órganos sexuales internos también. En la urografía excretoria vamos a detectar anomalías congénitas renales o ureterales. Como les digo siempre, alguna anomalía congénita de la vía uretral o de los genitales externos pueden estar asociados con anomalías congénitas más importantes en la zona interna, ¿no? Tanto del trayecto, básicamente del trayecto urinario, renal urinario. Acá tenemos algunas imágenes de hipospadias. Tenemos en la imagen A, hipospadias estándar. Hay una abertura meatal en el borde glandular. Acá, sería, el meato sería no el que debería ser la parte más distal, es el meato. En la B tenemos un hipospadias estándar, hay igualmente una abertura meatal debajo del borde coronal, o sea, no es acá donde debería estar, sino está aquí. En la imagen C tenemos un hipospadias estándar en que vemos un meato uretral a nivel peniano. Ya está en el cuerpo del pene, ahí está el meato. En la figura, en la fotografía D, tenemos un hipospadia estándar que el meato uretral está a nivel penoescrotal, mucho más bajo. En el E vemos un hipospadia severo, con un meato ya netamente perineal. O sea, acá está, este es el meato. Y en F vemos un hipospadia severo también con otro meato perineal. El epispadia es cuando la abertura del meato es en la parte más bien dorsal. Acá tenemos hipospadias, ¿no? Motivo de esta disertación. En este momento tenemos las diferentes abocaduras del meato, ¿no? Perineal, penoescrotal, peniano, coronal. Acá tenemos el hipospadia, lo característico, no se olviden, la curvatura ventral y el capuchón con ausencia de prepucio en la zona ventral.
o muy hipoplásico, casi no hay. Y el cordé vendría a ser la fibrosis que puede ser el rezago de lo que debió ser la uretra. Hipospadias, acá tenemos diferentes imágenes. Y acá está la característica del cordé ventral, el capuchón dorsal. Acá tenemos el meato, miren, peniano. El tratamiento. El tratamiento de hipospadias debe ser antes del año de edad, desde los 6 meses al año de edad. Ya, antiguamente era desde el año de edad, pero últimamente, en los últimos 2, 3 años, como ha habido un avance en la microcirugía, o sea, estos tratamientos los hace el urólogo pediatra, pero ya están muy adiestrados en microcirugía. O sea, operan con 2 y 4 aumentos. Entonces, por eso se puede hacer, no es inconveniente ya el problema del tamañito que puede tener el pene y la alteración congénita, sino el adiestramiento de contraparte que tiene que tener el urólogo pediatra. Aparte del urólogo pediatra, hay una subespecialidad, ¿no? Hay hipospadiólogos que solo se dedican a operar hipospadias. O sea, dentro de la urología pediátrica, que vendría a ser una subespecialidad, entonces está la subespecialidad que es el hipospadiólogo. Se usan injertos como los injertos de mucosa oral. Se presentan fístulas en un 30% de los operados. Se debe tratar el encordamiento ventral. Hay veces se hacen estas cirugías en 2 o 3 etapas, no es que todo lo solucione en una sola, sobre todo aquellos casos más severos. Primero se libera, por decir, la curvatura, se saca el cordé y se hace transposición del prepucio y en un segundo tiempo ya se hace la neuretra. La neuretra se elabora con piel prepucial. En cuanto al tratamiento de hipospadias, continuamos. La derivación y corrección urológica está reservada para aquellos pacientes en que incluye un problema funcional potencial que incluye desviación importante del flujo urinario, incapacidad para miccionar de una posición de pie y disfunción eréctil debido a la curvatura peniana que provoca dificultades en el coito. Problemas de fertilidad debido a las dificultades en la eliminación del esperma. El epispadias, pues, es una anomalía congénita mucho más rara, ¿no? Incidencia es 1 en 120,000 hombres. Tipos glandular o glandelar, cuando la apertura es en la parte dorsal del glande. Peniano, el meato se localiza entre la sínfisis púbica y el surco coronal. Y penopúbico. Entonces el hipospadias, entonces una incidencia bastante raro es. En las mujeres también puede haber, pero es aún más raro, miren, uno casi de 500,000 de mujeres. Y la uretra está desplazada dorsalmente. Se presenta curvatura dorsal del pene al inversa el hipospadias. Los huesos púbicos se encuentran separados, como en la estrofia vesical. La cirugía debe corregir la incontinencia, eliminar el encordamiento para enderezar el pene y extender la uretra hasta el glande. El epispadias peneano penopúbico presentan incontinencia en la mayoría de los casos, ¿no? En 75 a 95 de los casos, no, por ciento de los casos. Ya. Entonces, un ratito, deme unos 3 a 5 minutitos que voy a solucionar y continuamos, ¿ah? Continuamos con priapismo.
Está bien, doctor.
Bueno, volvemos. Disculpen la interrupción. Entonces, Sí, doctor. continuamos. Estamos, ¿no es cierto? Llamen Sí, doctor, le a escuchamos. los que se han ido. Bien, ahora vamos, la segunda parte, vamos a ver lo que es el priapismo. Ustedes probablemente ya han escuchado este término, ¿no? Este término, pues, representa lo que es la erección prolongada, dolorosa y sin deseo sexual o excitación. Hay que tener, para diferenciar bien un priapismo de una erección con detumescencia normal. Entonces, en un varón, el tiempo de erección permanente antes del clímax o de la eyaculación, en promedio, está entre 6 a 8 minutos. En el 70, 75% o hasta 80% de los varones, ese es el promedio. Priapismo, hay una erección prolongada o eyaculación prolongada, se le llama, así como hay eyaculación precoz que dura menos. Estamos hablando de eyaculación precoz, cuánto, por decir, puede durar menos de 3 minutos, y las que necesitan tratamiento son las eyaculaciones precoces menores de 1 minuto. También hay una eyaculación retardada, que es menos frecuente, ¿no? Porque probablemente dentro de las disfunciones sexuales, la más frecuente puede ser la eyaculación precoz, incluso más frecuente que la disfunción eréctil, por ahí va, ¿no? Entonces, la eyaculación retardada es cuando, por decir, el paciente efectivamente no eyacula, teniendo una erección bastante prolongada, que puede durar, pues, por decirle 20, 30 minutos. Entonces, es una patología y es más difícil de tratar. Pero acá estamos hablando de otra cosa, ¿no? Generalmente en todas las etapas de la erección, pues, cuando ya hay la eyaculación, hay una detumescencia, hay una reversión y se llega a la flacidez. Entonces acá no, acá en el priapismo es una erección prolongada, dura pues horas, es dolorosa, o sea, ya le empieza a doler, el atrapamiento de sangre le va a producir dolor al varón. Y sin deseo sexual o excitación, más bien hay susto, ¿no? Susto del varón que la padece y también de su pareja. En el caso de que haya sido una relación sexual entre dos personas, ¿no? Es idiopático en 60% de los casos, o sea, no se sabe la causa, y el 40% está asociado a enfermedades como la leucemia, enfermedades de células falciformes, tumores pélvicos, infecciones pélvicas, traumas penianos, o en la médula espinal, o el uso de medicamentos, ¿no?, como la trazodona. Acá tenemos una imagen, no es una mejor imagen que hemos encontrado, pero se ve pues que hay una erección ahí y aparentemente hay una no hipertonicidad, sino hipotonicidad a nivel del glande. Entonces, este es un priapismo. Tenemos dos tipos de priapismo, ¿no? El de flujo alto, llamado también no isquémico. Entonces, aquí hay una correlación. ¿Por qué es flujo alto? Porque efectivamente hay buena entrada de sangre y no produce isquemia. Por lo tanto, no produce isquemia.
En cambio, cuando hay un flujo bajo, sí se produce la isquemia y este es más peligroso. El no isquémico ocurre secundario a traumatismos perineales, el que lesiona las arterias penianas centrales y da por resultado pérdida de la regulación del flujo sanguíneo, ¿no? En cambio, el más peligroso, el que hay que tenerle miedo, es el de flujo bajo, isquémico. En este, el glande y el cuerpo esponjoso están blandos. Los cuerpos cavernosos están tensos, con sangre congestionada e hipersensibles a la palpación. Acá tenemos más o menos la fisiopatología del priapismo de alto flujo, o sea, que del no tan peligroso. Entonces, relacionado con un trauma peniano, laceración de la arteria cavernosa, hay sangra directamente a espacios lacunares, hay gran flujo arterial de entrada, escasa relajación del músculo liso. No se activa el mecanismo veno-oclusivo. Hay gran flujo de entrada y de salida. No hay isquemia y hay poco dolor. En cambio, el priapismo de bajo flujo, hay una relajación del músculo liso cavernoso. Por lo tanto, hay una compresión de vénulas y venas, activación persistente del mecanismo corporo veno-oclusivo. Hay una obstrucción al flujo de salida de los espacios lacunares. No hay entrada de sangre arterial, está lleno. Por lo tanto, se va a presentar la isquemia y el dolor. La isquemia va a producir la hipoxia y va a producir la necrosis, la acidosis que perpetúan el priapismo y la fibrosis cuando ya pasa el tiempo, ¿no? Es prolongado, después de probablemente de algunas horas, 12 horas, ya empieza el proceso de fibrosis que va a llevar a una impotencia irreversible. O sea, los priapismos, pues, de este tipo tienen, cuando veamos el tratamiento, solución quirúrgica. Hay un tratamiento médico inicial que a veces da resultados, pero la mayoría de veces, sobre todo los pacientes, retardan su venida a los centros especializados, ¿no? O también por acceso, ¿no? O sea, imagínense que esto suceda en un tiempo de lluvia, le sucede a un paciente en Quillabamba. Mientras llega, pasan 12 horas, todo, y la complicación es, y hay veces no hay la decisión rápida, ni el diagnóstico preciso para hacer la transferencia del paciente. Entonces ya llegan después de 1 o 2 días con el pene todo erecto, y ya hasta cierto punto ya con signos claros de fibrosis. El priapismo de bajo flujo, entonces, es el más importante. Se da por presentarse una obstrucción fisiológica del drenaje venoso. La sangre atrapada tiene un oxígeno bajo y un CO2 elevado. O sea, hay hipoxia y acidosis en el tejido cavernoso. Se va a presentar una erección prolongada con falta de tumescencia relacionada con la relajación y parálisis del músculo liso cavernoso. El óxido nítrico es un importante mediador en el desarrollo del priapismo. El óxido nítrico desempeña un papel fundamental en la respuesta eréctil al producir la relajación del músculo liso. La erección prolongada en el priapismo isquémico conduce a un daño estructural en el tejido eréctil, relacionado en parte con el edema tisular. El daño tisular microscópico ocurre desde las 4 a 6 horas después del inicio de la erección. Si se prolonga más de 24 o 48 horas el priapismo, el daño es irreversible ya. Se produce una fibrosis y necrosis del músculo liso cavernoso
y las células endoteliales con posterior disfunción eréctil. El priapismo isquémico es una urgencia urológica. El diagnóstico diferencial se hace con el ecodoppler, que detecta un flujo mínimo o nulo en las arterias cavernosas en el priapismo isquémico. O sea, no hay flujo. El tratamiento médico, esto hay que tenerlo presente porque puede ser muy útil en los momentos iniciales. El tratamiento médico del priapismo isquémico, cuando tiene una duración menor de 4 horas, es con una inyección intracavernosa de un medicamento simpático mimético, que es la fenilefrina, que antiguamente se usaba para los anestesiólogos lo usaban mucho para subir la presión del paciente, el Efortil. Actúa produciendo la contracción del músculo liso cavernoso y por lo tanto permitiendo el flujo venoso, o sea, el drenaje. Respuesta efectiva en cerca del 70 u 80% de los casos. ¿Ya? La aplicación es intracavernosa. El tratamiento quirúrgico del priapismo consiste en crear una fístula de derivación entre el glande y los cuerpos cavernosos. O sea, para que haya el drenaje a través del cuerpo esponjoso. O sea, una comunicación entre el cavernoso y el esponjoso hay que hacer, con la finalidad de mantener descomprimidos los cuerpos cavernosos. Para que persista la fístula se debe ejercer presión intermitente cada 15 minutos sobre el cuerpo del pene, o sea, porque tiende a cerrarse, hay que estar activándola, comprimiendo el cuerpo cavernoso para que haya drenaje a través del esponjoso. Otra técnica es de la derivación de la vena safena a los cuerpos cavernosos. Es una cirugía muy bonita, una cirugía microcirugía. Hay que liberar la safena de sus ramas que tienen laterales y hacerla pasar por el subdérmica hasta llegar al cuerpo cavernoso y abocarla ahí. Entonces, pero generalmente todas estas técnicas, sobre todo esta última, la derivación safeno-cavernosa, cursan pues ya con impotencia, ya no vuelve a haber erección. La complicación principal del priapismo es la disfunción eréctil a pesar del tratamiento quirúrgico. Esto es lo que les refería, ¿no? O sea, ya no va a haber erección. La enfermedad de Peyronie. Ya pasamos a otro tema, la enfermedad de Peyronie, llamada también induración plástica del pene. Se presenta en edad madura. Estamos hablando, cuando decimos madura, probablemente mayores de 40 años. Produce erección dolorosa con curvatura peniana. Escasa erección distal al área comprometida. O sea, donde empieza la curvatura, distalmente va a haber una erección escasa. Puede haber dificultad para la penetración. Si está curvo, es difícil penetrar. El cuerpo del pene presenta una placa dura, fibrosa, que compromete la túnica albuginea. La placa se localiza cerca de la línea media, generalmente dorsal, del cuerpo del pene. Puede haber calcificación de esta placa. La placa fibrosa corresponde microscópicamente a una vasculitis grave. Ocurre remisión espontánea en el 50% de los casos. Esto hay que tener presente para no haya una premura en tratar de solucionar el problema. Hay siempre una fase inicial que es inflamatoria y una fase ya estable donde se puede hacer la cirugía. Se usa vitamina E por varios meses o tabletas de ácido paraminobenzoico. Son 400 miligramos que hay que darlos
por varios meses, ¿no? 6 meses. Se puede realizar la escisión de la placa, pero no en la fase aguda inflamatoria. En la fase aguda solo dar vitamina E y quizás dar AINES. Se puede realizar la escisión de la placa con reemplazo dérmico venoso o túnica vaginal, también se ha usado. Otros autores retiran la placa e insertan prótesis penianas en los cuerpos cavernosos, sobre todo cuando ya ha fallado, porque ¿qué sucede cuando uno pone reemplazo dérmico venoso de vaginal? La zona del injerto se vuelve fibrótica, otra placa. O sea, se presenta la misma alteración. Entonces, en esos casos ya se puede, si ha fallado ya el tratamiento inicial, se puede ir a la insertación de prótesis penianas en los cuerpos cavernosos, que es bien efectiva. La parte del defecto donde se sacó la placa, se pone el parche y no hay problema porque hay un tutor, que en este caso sería la prótesis. Otros tratamientos, radioterapia, no es efectiva. Inyección de esteroides no es efectiva, con resultados muy poco satisfactorios. Entonces acá tenemos la placa fibrosa en los cuerpos cavernosos. Tira como si fuera una cuerda causando la curvatura. Entonces aquí pues, de acuerdo al grado de curvatura, puede haber problemas para la penetración. Entonces, y en las fases iniciales, como le digo, hay dolor, hay que tratar el dolor. Acá tenemos un pene con incurvación dorsal, o sea, hacia arriba, que se reproduce al inyectar suero fisiológico. O sea, se hace el diagnóstico inyectando suero fisiológico, comprimiendo la parte inferior del pene, se inyecta y se ve la curvatura, ¿no? Acá ya un tratamiento quirúrgico con la incurvación corregida, haciendo la exéresis de la placa fibrótica. Entonces, pasamos a otro tema, la fimosis. El prepucio no puede ser retraído sobre el glande por contracción dictal. Normalmente, el varón, hemos dicho, tiene prepucio largo normalmente, pero debe tener una retracción prepucial rápida, fácil. Cuando no existe, no se puede, y hay un anillo distal estenosante, entonces estamos hablando de lo que es fimosis, causada por infección crónica por mala higiene. Se asocia con carcinoma de células escamosas. El tratamiento es la circuncisión. Cuando ustedes vean, la fimosis es una patología congénita generalmente, pero cuando ustedes vean una fimosis en un paciente que toda la vida ha sido normal y llega después a los 40, 50 años, llega con fimosis a la consulta externa, entonces pensar que ese paciente, esto se presenta en pacientes diabéticos que han tenido balanopostitis repetitivas y hacen posteriormente una fimosis, ¿ya? O sea, fimosis en viejos, probablemente hay diabetes metida ahí, ¿ya? Entonces acá hay una fimosis, no se puede ver el glande. La parafimosis. Es el estado en que el prepucio, una vez retraído sobre el glande, no se puede regresar a su posición normal. O sea, generalmente el anillo distal del prepucio es algo estrecho y uno lo retracciona, porque así le indica a veces el pediatra a la mamá. Ella lo retracciona y en uno de ellos se queda atrapado. Entonces va a producir la parafimosis. Se trata un anillo apretado de piel cuando se retrae el prepucio por detrás del glande. El anillo
causa congestión del glande que puede ocasionar oclusión arterial con necrosis del glande. El tratamiento puede ser por compresión del glande por 5 minutos. ¿Cómo es esto? El glande en este momento de la parafimosis está, por decir, lleno de sangre. ¿Por qué? Porque el anillo prepucial está ejerciendo una compresión y se estanca la sangre ahí. Entonces el tratamiento hay que comprimir en forma constante con determinado grado de presión, de fuerza, por unos 3 a 5 minutos y vamos evacuando ese glande, vamos drenando ese glande. Y puede, la mayoría de las veces, con cierto grado de adiestramiento, se logra revertir esta parafimosis sin necesidad de ir a una cirugía. Se puede sedar algo al paciente, ¿no? Por un momento se le puede sedar y se hace el procedimiento. En ocasiones el anillo constrictor requiere incisión bajo anestesia local. Aquí ya tenemos que tener ayuda de un anestesiólogo. Se usa para hacer la incisión dorsal y revertir ese estancamiento de sangre que está en el glande. Se usa antibióticos y luego se realiza circuncisión al ceder la inflamación. Acá tenemos un esquemito, una fotito de una parafimosis. Miren cómo hay un anillo estenosante prepucial y una congestión de glande. Acá igualmente parafimosis causada por retracción excesiva de una fimosis fisiológica en un niño varón. Obsérvese la hinchazón marcada en el surco coronal. Un edema, ¿no? Y el eje del pene flácido. O sea, no está erecto. Está flácido el pene. Entonces acá es la maniobra que le decía para lograr la compresión permanente del glande para lograr la reversión de la parafimosis. Acá la incisión dorsal, ya necesitamos ayuda. Se hace una incisión en forma longitudinal y se realiza el cierre en un sentido transversal para ampliar la zona del anillo estenosante. Acá se ve la solución, ¿no? Entonces, la circuncisión está indicada en pacientes con infección balano prepucial recurrente. O sea, si un niñito hace más de 2, 3 balanopostitis repetitivas, entonces tiene indicación ya para hacer una circuncisión en los prepucios largos. También cuando el paciente niño presenta infecciones de la vía urinaria que no tienen otra explicación que el problema de la fimosis. Del prepucio largo de la fimosis, ¿no? La circuncisión también se realiza en todos los casos de fimosis. Hay que tener un concepto bien claro. Fimosis diagnosticada, fimosis operada. Puede ser al mes de edad o puede ser en un viejito diabético a los 80 años de edad. Y la parafimosis también es una indicación de circuncisión, no de superemergencia. Primero se debe tratar de revertir la parafimosis y después programarlo para una circuncisión. Perdón, una circuncisión. Entonces hay diferentes dispositivos para hacer una circuncisión neonatal, ¿no? La infiltración ya le hemos dicho que no hay que irnos a la parte media porque están los vasos, más bien lateralmente, unos 8 a 10 milímetros, se infiltra, sobre todo esto en el adulto, porque el niño nunca va a aceptar una infiltración, ¿ah? El niño tiene que ser la cirugía y la circuncisión con anestesia local. Este es del adulto. Entonces infiltran. También hay que infiltrar más en esta zona, pero se hace una infiltración a través de todo la circunferencia, ¿no? De la base peniana. Personalmente también le hago una infiltración a la zona más sensible, que es la zona del frenillo, en la zona ventral. Entonces se hace luego el recorte. Y también hay algunos dispositivos, ¿no? Que realizan en los niños, en los neonatos, en los niños realizan
la circuncisión, ¿no? Acá tenemos la abrazadera de Gomco, está ensamblada y ahora ya la ven armada con el prepucio, se hace, esta es la campana de Gomco bajo el prepucio y cubriendo el glande. Entonces aquí está la campana, hasta que cubre todo el glande y después ya se hace, hay un pasador de seguridad en prepucio y pince de Gomco en posición antes de la escisión, antes de realizar el corte. Concluida la circuncisión con la abrazadera de Gomco, queda así, ¿no? Se hace el corte. Hay otro, se usó bastante y se sigue usando bastante en New York, que es el Plastibel. O sea, es un dispositivo en que tiene una cuerda que va a presionar por un día, por unas horas, el, el prepucio. Después se saca y ya el prepucio está necrosado y se le hace la tracción. Este es el Plastibel, ¿no? El Plastibel con una cuerda completamente atada y el prepucio aún en su lugar. Miren cómo va a producir la necrosis del prepucio. Esa compresión fuerte que se hace con el Plastibel. Entonces se necrosa el prepucio y cae y ya está circuncidado, ¿no? La abrazadera, hay otra abrazadera de Moga aplicada al prepucio. También se comprime y se hace el corte. Estas no están libres, pues, estos dispositivos de tener complicaciones. Acá tenemos algunas complicaciones. Una fístula uretrocutánea, o sea, la uretra está yendo hasta la piel, causada por la circuncisión con dispositivo. Acá tenemos una estenosis meatal con cicatrización ventral después de la circuncisión neonatal. Acá se ha dejado un exceso de piel ventral después de la circuncisión neonatal. Acá miren, hay una lesión parcial del glande sin reparación quirúrgica. Por poco le amputan el glande. Hay que tener cuidado con eso. Entonces acá tenemos ya circuncisión a mano alzada, o sea, viendo y haciendo en adultos, ¿no? Lo que se hace, pues, como ven ustedes, se hace una incisión subcoronal, se retrae el prepucio y después, acá es otra técnica, ¿no? Acá se ha hecho la incisión subcoronal, se libera el prepucio que es redundante, con electrobisturí se va separando y después se corre, entre comillas, el prepucio que ha quedado y se hace la unión con la incisión inicial que tuvimos, dejando generalmente 2 milímetros o 3 milímetros de mucosa aquí, si no, no se puede poner punto. Y no es bueno poner punto de recto al glande porque estéticamente no queda bien. Entonces hay que dejar una abrazaderita ahí, un pedazo de mucosa prepucial y después se hace la corrección, se corre, entre comillas, el prepucio que ha quedado y estéticamente queda mucho mejor. Acá hay otro tipo de circuncisión que también es fácil hacerlo, ¿no? La técnica dorsal hendidura, se hace un corte de arranque hasta la zona, hasta a más o menos 3 milímetros de, de la mucosa del prepucio distal, se llega hasta allá y se hace el corte respectivo. Y después se hace la anastomosis, ¿no? Personalmente no me gusta hacer esto porque hay que tener más cálculo, mejor es la otra técnica. Hacer el demarcaje, hacer la liberación del prepucio más o menos que está redundante y hacer la aproximación del prepucio proximal hacia el rodete que hemos dejado de mucosa prepucial. Acá se ve un esquema, ¿no? Este es lo que nos gusta practicar más, la demarcación,
la eliminación del prepucio que está de más y el acercamiento del prepucio proximal hacia el rodete que hemos dejado. Y queda así, debe quedar así, ¿no? Estenosis uretral, causada por infección o traumatismos o por el uso prolongado de catéteres uretrales permanentes. Hay veces por diferentes motivos pacientes con patologías que pueden ser benignas, como hiperplasia benigna y próstata, no quieren operarse o no tienen acceso, que diferentes motivos usan por tiempos prolongados catéteres uretrales, ¿no? Entonces ellos van a llegar a tener una estenosis uretral, pues. El traumatismo externo, como las fracturas pélvicas, pueden lesionar parcial o totalmente la uretra membranosa y originar estenosis graves y complejas. Las caídas a horcajadas causan estenosis vulvares. Las estenosis uretrales son angosturas fibróticas compuestas de colágeno denso y fibroblastos. La fibrosis se extiende al cuerpo esponjoso adyacente, causando la llamada espongiofibrosis, o sea, fibrosis tanto del cavernoso como de la uretra. La estenosis disminuye el chorro urinario y causa dilatación de la uretra proximal. Se produce hipertrofia del difusor con aumento de la orina residual. La obstrucción grave y prolongada origina descompensación de la unión urétero-vesical, reflujo, hidronefrosis e insuficiencia renal. La éstasis urinaria crónica produce infección y se puede producir secundariamente fístulas uretrales y abscesos periuretrales. Sin clínica, disminución del chorro urinario en las estenosis uretrales, algo lógico, disuria, polaquiuria, palpación, se puede en el examen clínico, se puede palpar la induración de la zona de la estenosis. Se puede presentar fístulas uretrocutáneas de las zonas proximales de la uretra dilatada. Globo vesical si hay retención crónica de orina. Determinar la tasa de flujo urinario. En las estenosis uretrales la tasa de flujo es menor de 10 mililitros por segundo. Los normales de 20 mililitros o más de 15 mililitros por segundo. Laboratorio, datos radiológicos, uretrografía o cistouretrografía de vaciado demuestran la localización y extensión de la estenosis. La ultrasonografía puede descubrir cálculos vesicales, trabeculaciones, o sea, engrosamiento de la pared del intrusor, divertículos, residuo postmiccional, etc. Acá tenemos una estenosis de la uretra vulvar. Acá tenemos igualmente una estenosis que aparentemente es corta, menor de 1 centímetro. Antiguamente, pues, acá es un esquema antiguo, ¿no? Una imagen antigua en que se ve practicando la uretroscopía, que va a visualizar las estenosis. Los antiguos urólogos probablemente representaban esta imagen, ¿no? Hay que usar el uretrocistoscopio. El diagnóstico diferencial, la obstrucción prostática benigna o maligna, o la hiperplasia benigna de próstata o el cáncer de próstata, la contractura del cuello vesical después de la cirugía prostática, puede ser, ¿no? El carcinoma uretral. Las complicaciones de la estenosis uretral, tenemos prostatitis crónica, cistitis, infección crónica de vía urinaria, divertículos, fístulas uretrocutáneas, abscesos periuretrales, carcinoma uretral, cálculos urinarios. Tratamiento, o sea, la estenosis uretral, el tratamiento con dilatación no es curativo. Es temporal el tratamiento, ¿no? Previa anestesia de superficie, o sea, lidocaína en jalea al 2%, introduciendo 10 hasta 12 centímetros cúbicos, esparciendo toda la anestesia a través de todo el trayecto uretral. Se pasan sondas filiformes a través de la uretra hasta 22 French o Cherrier.
Los problemas que originan la dilatación uretral son sangrado, dolor y posterior estenosis recurrente. Acá tenemos los Beniqués, son dilatadores metálicos. El endoscopio, acá el tratamiento es la uretrotomía bajo visión directa endoscópica, o sea, lo que se llama uretrotomía interna. El endoscopio proporciona visión directa de la estenosis durante el corte. Se usa una sonda filiforme a través de una estenosis que sirve como guía. O sea, no hay que entrar a cortar, sino primero tratar de pasar una sondita filiforme que nos sirva de guía. Durante la lisis, se apertura hasta 22 French. Se deja colocar una sonda para prevenir el sangrado y el dolor. Este procedimiento es ventajoso porque requiere anestesia mínima. Lo calma, sedación, se puede repetir si recurre a la estenosis y es seguro con pocas complicaciones. Tenemos la reconstrucción ya quirúrgica, que es lo más complejo, ¿no? La estenosis cortas que tienen menor de 2 centímetros deben escindirse totalmente la zona fibrótica y realizar luego una anastomosis primaria término-terminal, haciendo espatulación de los bordes. O sea, nunca se hace sección transversal de la uretra, sino siempre tiene que ser inclinado, ¿ya? Para tener mayor diámetro para hacer la anastomosis. La estenosis se da de más de 2 centímetros. Si la estenosis es mayor de 2 centímetros de longitud, puede tratarse con uretroplastía con injerto de parche. Se obtiene un injerto cutáneo de grosor completo, de piel peneana, mucosa bucal. La mucosa bucal da buenos resultados. El injerto cubre el defecto de la incisión uretral en la línea media de toda la longitud de la estenosis más 5 centímetros. 0,5 centímetros. O sea, no tiene que quedar tas con tas, como se dice, sino hay que darle un poco más para que no haya tensión en la anastomosis. O sea, 0,5 centímetros de más, para que no haya tensión en la anastomosis. La estenosis de la uretra membranosa se produce generalmente por traumatismo de la pelvis ósea. El tratamiento es por abordaje perineal con excisión del defecto uretral y anastomosis directa de la uretra vulvar a la prostática. Esta cirugía es más compleja. Hay veces hay que entrar con el traumatólogo para que nos dé mayor visión, sacando o haciendo una separación de los huesos púbicos o una sección y luego él lo vuelve a pegar, ¿no? A veces es necesario practicar pubectomías parciales desde el abordaje perineal para mejorar la aproximación uretral. Hay técnicas quirúrgicas de 2 tiempos que son útiles en las estenosis uretrales complejas. Y ya, entonces, nos pasamos ya a temas ya más simples, como los condilomas acuminados uretrales, son raros y se asocian a lesiones condilomatosas previas de la piel. La transmisión es vía sexual generalmente. Producen uretrorragia, secreción uretral. Alrededor del 90% de estas lesiones se sitúan en la uretra distal, a nivel del meato. Se debe realizar uretroscopía para descartar otras lesiones en la uretra proximal. El tratamiento es escisión y electrofulguración, sacarlo y quemar la base. Entonces acá tenemos este tipo de verrugas uretrales. Se trata estenosis del meato uretral en los niños. Se trata con meatotomía si el calibre es menor de 5 French en niños menores de 10 años. O sea, si es muy chiquito hay que hacerle una ampliación del meato. La meatotomía en niños es hacia la zona. En adultos ustedes van a ver que nosotros hacemos hacia la zona ventral, pero en el niño se puede hacer para la zona dorsal. Se corta el glande, después se hace anastomosis, cierre lateralmente y queda un meato bien amplio. Hay otra patología también, la flebotrombosis peniana y oclusión linfática. Se presenta en venas y linfáticos cerca de la corona, o sea,
Cerca de la corona se ve una dilatación como si fuera venosa, pero no circula sangre, sino circula linfa, por eso son como venas blanquecinas. Aparecen estructuras induradas en forma de cuerda con ligero eritema. Se resuelven en forma espontánea. O sea, no es necesario operarlos. Solo que a veces produce mucha preocupación en el paciente varón y quiere que le saquemos, ¿no? Hay que darle tranquilidad y decir que eso va a ceder. Acá tenemos los quistes meatales y hay veces, sobre todo cuando están asociados con infecciones urinarias, es prudente hacerle la excisión. Entonces, al hacer la excisión tenemos que hacer una unión de piel con piel para que no haya estenosis. Entonces, acá como nosotros hacemos una valoración del grado de dirección de la curvatura, en ciertas curvaturas que no son muy manifiestas, se pueden hacer pliegues para enderezarlo, ¿no? Y aquí valoramos el grado y dirección de la curvatura mediante dirección artificial, inyectando suero. Comprobación del grado de rectificación tras las pastillas, ¿no? Generalmente son pliegues. Acá tenemos otras estructuras normales que son motivo de la consulta frecuente. Las glándulas de Tyson, que pueden ser 4 a este nivel o hasta 6 en algunas oportunidades, y las pápulas perladas del pene, ¿no? Que preocupan a veces. El 35% de todos los varones tienen pápulas perladas. No son patología. Muchas gracias. Entonces, si hubiera una preguntita, podemos absolverla. Muy bien, entonces ya hemos revisado la patología del pene y de la uretra masculina. En cuanto a la uretra femenina, entonces hay dos patologías que pueden ver ustedes porque son más o menos frecuentes. Una de ellas es la carúncula uretral, que es la protrusión de la mucosa vesical a través del meato uretral externo. Y se ve como una tumoración tipo frambuesa, tipo o fresa, no tanto, ¿sí? Cereza o frambuesa, una tumoración rojo intenso, que en algunas veces es un poco morado, pero más puede ser tipo cereza rojo intensa, que protruye a través del meato uretral externo y que da la sensación de que fuera un cáncer. Se asustan las pacientes. Se presenta en pacientes hipoestrogénicas y el tratamiento es muy simple, es la incisión nomás. Con electrocauterio también hay una técnica, así como el Plastivel, que sobre la campana del Plastivel se hace se produce una isquemia del prepucio. Acá también se le coloca una sonda y se hace el anudado para producir una isquemia de la mucosa redundante. Al día siguiente se saca la sonda y cae la carúncula uretral. Y otra es la estrechez, que es más rara, porque la uretra de la mujer es más ancha que la del varón en promedio, en toda su longitud, pero también puede haber, sobre todo en pacientes hipoestrogénicas severas, o sea, aquellas pacientes de 80, 90 años, en que ya hay una involución total de la vagina y de toda la zona y pueden presentar problemas de estrecheces de meato, ¿ya? Hay que dilatarlas en alguna oportunidad. Muy bien, entonces nos vemos, muchachos, que tengan lo que queda del día, un bonito día, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Buen día, buenas tardes. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.